Buenos días, chicuelos. Nada, comentaros. Estoy grabando esto antes de nada, ahora que lo veis, con un fantasma menos y 11 historias menos. O sea, estoy grabando esto cuando voy a completar el último fantasma y buscar todas las historias restantes. Em, las historias están grabadas de antemano, ¿vale? Grabé estas 9 desde el juego y las otras 11 las grabé desde la wiki, ¿vale? O sea, las fui leyendo. Los fantasmas están grabados de la partida. Espero que os gusten. Espero que, bueno, nada, que lo disfrutéis. Que os guste, ya que es la Ghost Collection. Y el final de Alcea, que no lo había subido en el vídeo de todos los finales. Así que nada, os subo esto. Ya sé cómo conseguir el personaje nuevo, así que lo subiré también. Pero antes tengo que pasármelo en modo normal haciendo los finales de Soyun para poder acceder a ella, ¿vale? Entonces, haré esto, completaré y subiré el siguiente vídeo. Este se subirá, si no me equivoco y todo va bien, martes 24 de septiembre debería estar subido. Si no, lo siento. He tardado como un mes en subirlo, creo. Bueno, he estado en torneos, he estado trabajando, entonces pues bueno, es lo que hay, ¿vale? Ya sabéis que esto lo tengo como hobby, ya que lo tengo porque sí. Espero que os guste, espero que los que me sigáis os siga gustando y seré más activo, empezaré a subir seguramente pues partidas del LOL y intentaré subir algo de Fallout, porque me está apeteciendo jugarlo, ¿vale? No sé qué más deciros sobre esto, la verdad. Nada, que espero que lo disfrutéis tanto como yo he disfrutado este vídeo. Y nada, a ello vamos. La escuela secundaria Yeondu estaba ubicada debajo de una montaña en un lugar muy remoto en el campo. En ese momento no había signos de aprobación. En ese momento, Yeondu High School era una nueva y prestigiosa escuela que tenía un dormitorio para niñas. El dormitorio tenía una ama de casa conocida como el Tigre, Jorangi. Ella era una figura prominente y siempre enfatizaba en el buen comportamiento. Entonces, las reglas de su dormitorio eran bastante estrictas y las chicas tenían muchas quejas sobre ella. Poco después del comienzo del segundo trimestre de la escuela, una estudiante del segundo año se cayó por la ventana del tercer piso y se rompió el cuello. Ella había estado jugando ausente de un examen, tratando de evitar a la ama de casa. Muy pronto correrían rumores de que el tigre la había llevado al suicidio o incluso que había matado a la niña. La ama de casa estaba en estado de shock y por un tiempo permaneció en silencio como si su espíritu se hubiera roto. Las chicas de su dormitorio estaban muy contentas de ver cómo había regresado el tigre. La noche siguiente, otra niña de tercer año fue castigada a cortarse la cola de caballo después de ser encontrada caminando fuera del toque de queda. La niña estaba indignada por la pérdida de su hermoso cabello rubio y salió furiosa de la habitación. A la mañana siguiente, ella también fue encontrada muerta. Por lo tanto, las estudiantes tenían una fuerte oposición contra la ama de casa. Sus emociones se acumularon y explotaron en reacción a las chicas. Salió corriendo del dormitorio, gritando como una loca, y al día siguiente fue encontrada muerta. Después de eso, la gente fue testigo del fantasma de la ama de casa en el dormitorio C de la escuela, y el dormitorio se cerró por un tiempo después de eso. Sin embargo, después de eso, hubo informes de que su fantasma aún aparecía.
Aunque era temprano en la mañana, toda la escuela estaba llena de un zumbido incómodo. Cheol-min, un estudiante, fue encontrado inconsciente en el pasillo. Este pasillo particular era el pasaje entre el edificio principal y el edificio nuevo, y rara vez se usaba. Fue construido con un diseño interesante que desconcertó a todos los que lo vieron. Su propósito era el de ser un puente que conectara un edificio con otro, pero tenía una forma de túnel con iluminación fluorescente, pero no una ventana. Esto hizo que pareciera espeluznante incluso de día. Lo que es más, llegar al otro edificio no era un camino recto, sino que giraba y giraba. Todo esto combinado hizo que cada vez menos estudiantes usaran la pasarela, y cuanta menos gente la usara, más espeluznantes se volvieron los rumores al respecto. Un rumor decía que mientras caminabas por el pasillo, que se sentía como caminar en una cueva. Se escucharon pasos de pie detrás de ellos, o que venían desde el frente. Pero de cualquier manera, nunca se veía a nadie allí. Otro rumor decía que si entras en el pasillo en medianoche, nunca llegarás al otro edificio, sino que te perderás en un laberinto de corredores hasta el amanecer. La noche anterior al accidente, Cheol-min les dijo a sus amigos que no creían en una historia tan falsa. Siendo adolescentes, desafiaron a Cheol-min a probarse a sí mismo. Entonces, Cheol-min y sus amigos llegaron a la escuela en medio de la noche. La prueba que se administró Cheol-min parecía simple. Solo tenía que atravesar el pasillo, llegar al otro edificio y traer de vuelta el objeto del aula. Cheol-min no perdió el tiempo en comenzar esta aventura fácil y rápidamente abrió la puerta del pasillo. Desapareció en la oscuridad y la puerta se cerró detrás de él. Cuando Cheol-min estaba solo, se dio cuenta de que era más aterrador de lo que se hubiera imaginado. El pasillo no tenía una sola ventana, y todo lo que podía ver eran pequeños parches de luz como islas en un mar negro. Cheol-min se estremeció y comenzó a arrepentirse de hacer esta apuesta con sus amigos. Cuando el sonido de sus pasos resonó en el pasillo vacío, se sintió como si algo de la oscuridad se le fuera corriendo en cualquier momento. Cheol-min reunió el coraje que le quedaba, y comenzó a caminar lo más rápido que pudo. Fue entonces cuando algo pasó detrás de él y le rozó ligeramente el cuello, haciendo un sonido metálico. Su cabello se erizó. Sintió que algo estaba justo detrás de él. ¿Estaba escuchando cosas? Pensó que también escuchó una leve risa. Cheol-min, apretando los dientes, valientemente se dio la vuelta. No había nada excepto un pasillo completamente vacío y oscuridad. Cheol-min, que había muerto de miedo, se sintió un poco aliviado, hasta que en ese momento escuchó un susurro. ¿Qué haces aquí? Aterrorizado, Cheol-min corrió tan rápido como pudo, gritando. No importaba qué tan rápido o qué tan lejos corriera, nunca podía llegar al edificio del otro lado. Finalmente, Cheol-min sufrió un ataque de pánico y quedó inconsciente. Sus amigos, después de esperar mucho tiempo, todos volvieron a casa. Todos estaban preocupados por Cheol-min, pero nadie sugirió ir a buscarlo. Entonces así fue como se encontró a Cheol-min consciente en el pasillo al día siguiente. A partir de ese día, los estudiantes han llamado al pasadizo el puente intransitable o el laberinto. Ji Seop
un nuevo estudiante transferido a la escuela secundaria y, recientemente, había escuchado una historia de terror sobre la escuela de un compañero de clase. Entonces, por supuesto, de todas las noches, la noche que tuvo que regresar a la escuela para tomar algo que dejó fue una noche de tormenta. La lluvia torrencial le recordó demasiado la aterradora historia. Solo unos años antes había un estudiante llamado Ji Hye. Estaba saliendo con un chico llamado Myung Ho, quien compartió el mismo salón de clases que ella durante los primeros 2 años de la escuela. Cuando estaban en su último año fueron asignados a salones de clase diferentes y Ji Hye comenzó a salir con Ho Jung, que estaba en el mismo salón de clases que ella. Myung Ho no pudo aceptar una ruptura tan repentina después de salir con Ji Hye durante 2 años. Intentó varias veces ir a verla y defender su caso, pero ella lo ignoró por completo. Cada vez más resentido con cada rechazo, comenzó a odiar a Ji Hye, hasta que un día Myung Ho decidió ir a ver a Ji Hye por última vez en su aula durante el almuerzo. Ella, como todas las veces anteriores, era fría y cruel e ignoraba sus súplicas. Enfurecido, Myung Ho sacó el cuchillo que había traído con él. Por supuesto, no planeaba lastimarla. Quería reparar su ego herido al verla temblar, verla finalmente reconocerlo. Sin embargo, Ji Hye lo sabía muy bien. Ella sabía que incluso si él actuaba con dureza, él era solo un niño pequeño de mente estrecha y asustado. Ver su intento desesperado con el cuchillo lo hizo tan repulsivo que ella se enojó con él. Lo llamó por su nombre y se burló de que nunca tendría agallas para usar el cuchillo. Por desgracia, su burla funcionó. Myung Ho, momentáneamente cegado por la ira, balanceó su cuchillo y la apuñaló. Ji Hye cayó al suelo, su sangre corriendo por todo el piso. Myung Ho, asustado y confundido por la escena, se volvió loco. Debido a que cortó su cuchillo locamente a su alrededor, nadie se atrevió a acercarse a Ji Hye. Solo podía mirar desde lejos mientras ella se desangraba. Desde ese día se dice que ha habido avistamientos de una mujer fantasma tendida en el suelo como si estuviera dormida. Ji Seob trató de bloquear esta historia en su mente cuando llegó al aula. Sin embargo, cuando abrió la puerta, sus esfuerzos fueron en vano y tropezó cayendo hacia atrás aterrorizado. Vio una niña tendida en el suelo en la oscuridad como si estuviera profundamente dormida. A Taejun la habían vuelto a castigar. Tenía que escribir una reacción para disculparse por haberse peleado con otro alumno esta tarde. El verdadero problema que tenía era que solo a él lo habían castigado, pues sospechaba que el otro chico con el que se había peleado era de una familia rica. Taejun sabía que el jefe de estudios era corrupto y aceptaba sobornos. Vaya suerte tengo, pensó. El brazo le dolía bastante de lo mucho que tenía que escribir. Bueno, y de la pelea que había tenido. El otro chico era un tramposo y había cogido una escoba para pegarle. Justo había logrado quitársela de las manos cuando el jefe de estudios entró por la puerta. Así que le cayó un castigo aún más grande. Solo pensar en ello ya le hacía ponerse de nuevo furioso. Taejun trató de calmarse y pensó que le daría una buena paliza a aquel chico al día siguiente. Fue entonces cuando escuchó varios golpes en el armario que tenía detrás. Parecía algún ratón que se había quedado atrapado dentro. El edificio era bastante viejo, así que era normal encontrarse ratones de vez en cuando. Trató de ignorar el ruido y concentrarse en su redacción, pero seguía escuchándolo. Bastante alterado, el chico abrió las puertas del armario de golpe y lo que encontró allí no era ningún ratón. Corría el rumor de que habían visto una cabeza de fantasma saliendo despedida del armario. También decían que en el armario se encontraron alumnos atrapados con el cuerpo aplastado y hecho trizas. Los profesores trataron de ocultarlo, pero las historias comenzaron a extenderse como la pólvora. Según decían, el instituto fue antes un campo de concentración para prisioneros políticos durante la ocupación del país. Mucha gente murió torturada y deshonrada por considerarse traidores. Una de las víctimas fue una mujer a la que arrestaron después de que su marido se negara a servir en el ejército durante la guerra. Esta mujer sufrió incontables torturas para que confesara el paradero de su marido, pero ninguna surtió efecto. Finalmente la encerraron en un armario especialmente diseñado para que no pudiera ni tumbarse ni sentarse.
La mujer murió lentamente mientras agonizaba sin poder moverse. Su cadáver no se recuperó hasta el final de la guerra. Cuentan que apenas pudieron meterla en su ataúd, dado que su cuello y sus rodillas estaban totalmente retorcidos. Los alumnos creen que su fantasma aún vaga por los muros del instituto. Dicen que si abres un armario en plena noche, su fantasma estirará su retorcido cuello para hacerse con su próxima víctima. Ya. Mi-hyun aceleró el paso para llegar a clase. Hasta el más leve rayo de sol se había esfumado y el instituto estaba sumido en penumbra. Mi-hyun estaba enfadada con sus amigas, quienes se habían detenido de camino a casa para charlar con ella, sin importarle que estuviera ocupada limpiando. Ninguna ofreció su ayuda y una a una decidieron dejarla sola en cuanto se quedaron sin tema de conversación. Mi-hyun se sentía un poco intranquila, pues el instituto corrían varios rumores extraños. Por si fuera poco, la joven no llegó a ver ningún alumno ese día. El eco de sus pisadas mientras andaba la ponía aún más nerviosa. Sus nervios no hicieron sino aumentar cuando vio el árbol que había plantado en un rincón del pasillo. La planta pertenecía a su tutor del año pasado y le recordó que había pasado aquel año. Su tutor, el señor B, daba clases de chino. Era un hombre tranquilo y delgado, que transmitía cierta tristeza. Parecía bastante frío y nada interesado en conectar con sus alumnos o con otros profesores. Sí que estaba interesado, no obstante, en cuidar sus plantas. Solía poner especial cuidado en la planta de su clase, el aula de secundaria 2. Cuidaba tanto de ella que le echaba un vistazo en cada pausa entre clase y clase. Pero un día un alumno vertió sin querer un poco de disolvente químico sobre la planta. El árbol ennegreció al instante y se marchitó por completo. Asustado ante una posible reprimenda, el alumno cambió el árbol y decidió quemar el viejo. Varios amigos le echaron una mano y juntos llevaron el árbol a la incineradora, donde le prendieron fuego. El árbol marchito que comenzó a arder, liberando una nube de humo. A medida que el fuego crecía, se escuchó un alarido. El árbol quemado parecía gritar de dolor. En ese momento, el señor B vino corriendo y se volvió loco en cuanto vio arder su planta favorita. Antes de que alguien pudiera hacerle entrar en razón, el profesor se lanzó a las llamas para estar junto al árbol. Las llamas devoraron a ambos en cuestión de segundos. Nadie dijo una palabra, pues quedaron todos aterrorizados por lo que habían visto. Tras interrogar a los alumnos uno a uno, la policía resolvió que había sido un suicidio no premeditado. Mi-hyun estaba en la incineradora aquel día. Por eso se estremecía cada vez que veía alguna planta de las que cuidaba el señor B. Normalmente trataba de no pasar por donde hubiera una. Si no fuera porque iba con prisa, habría evitado toparse con esa. Mientras la joven trataba de calmarse por todos los medios, vio de repente una luz en una de las aulas cercanas. También pudo oír cómo alguien se movía en su interior. Tanto miedo tenía de haberse quedado sola en ese oscuro edificio que se alegró de que alguien más estuviera en el edificio. Mi-hyun abrió rápidamente la puerta del aula, pero lo que vio en su interior fue la silueta de un hombre frente a una planta. Cuando se dio cuenta de lo que veía en sus ojos, se quedó helada de miedo. Estaba en su clase del año pasado, el aula de secundaria 2. El hombre se giró lentamente hasta Mi-hyun. En una mano sujetaba el cadáver de un perro con las tripas fuera y la otra estaba cubierta de sangre. Detrás de él había más sangre y las hojas y tallos del árbol estaban cubiertos de vísceras. El hombre se acercó a Mi-hyun y exclamó: «Oh, qué bien, estaba quedando sin alimento para mi árbol».
Seol-hyun estaba coladita por el nuevo profesor de arte del Instituto Jeondu. El profesor era joven con talento, y Seol-hyun no había sido la única a la que había encandilado. Desesperada por convertirse en su alumna predilecta, la joven lo daba todo en sus clases. Desde pequeña se le daban bien las manualidades y con el tiempo acabó logrando lo que pretendía. Al ver el talento de Seol-hyun, el profesor de arte le aconsejó que enviara su solicitud para alguna facultad de arte. Seol-hyun aceptó el consejo y comenzó a dar clases privadas con él. Fue como un sueño para ella. Podía quedarse a solas con quien amaba, trabajando durante horas. Al poco tiempo empezó a correr el rumor en el instituto de que el profesor se citaba con una alumna. El rumor llegó a oídos del departamento administrativo del centro y poco después el joven profesor de arte dejó sus clases sin motivo aparente. Fue como si le hubiera tragado la tierra. El rumor nunca llegó a confirmarse. En plena de la noche, tras saber que su profesor favorito se había ido, Seol-hyun se quedó sentada sola en el aula de arte. La tenue luz de la luna se filtraba por la ventana y se reflejaba en sus hombros temblorosos. La chica lloraba desconsoladamente. En sus manos sujetaba una figura de arcilla sin terminar con la figura de una mujer. El rostro había sido esculpido con esmero y se asemejaba al de ella. Seol-hyun miró la figura con los ojos llenos de resentimiento. Al día siguiente los alumnos del instituto quedaron sobresaltados. Habían encontrado el cadáver de una alumna que al parecer se había suicidado tomando una dosis letal de somníferos. Aún más alarmante, resultó que el hecho era que la alumna estaba embarazada. El centro trató de evitar que la noticia saltara a la luz, pero al poco tiempo toda una serie de rumores empezaron a extenderse sobre la chica y quién podría haber sido el padre de la criatura. Muchos pensaron que había sido el profesor de arte que dejó el centro, pero nunca se confirmó tal hecho. Tras el incidente, algunos alumnos comenzaron a decir que oían el llanto de un bebé cerca del aula de arte. Al principio eran tan leves que muchos pensaron que serían imaginaciones suyas, pero a medida que pasaba el tiempo, se hicieron tan fuertes que parecían un terremoto. Algunos también dijeron que haber visto un fantasma de un bebé con el cordón umbilical alrededor del cuello. Incluso en la actualidad, muchos dicen haber visto un bebé fantasma tratando de buscar algo en las noches de luna llena. Procura no seguirle jamás, pues si no lo encuentras, el bebé te llevará consigo a la oscuridad más profunda. Hace mucho tiempo solía haber un pequeño estanque entre el edificio principal y el auditorio. Dicen que el estanque fue creado por una bomba durante la guerra y que había destruido un centro de refugiados que había sido construido allí. Obviamente todos los refugiados que había en el centro murieron. Se dijo que la parte inferior del estanque estaba manchada de rojo con su sangre. También hay otra historia sobre el estanque. Si le escribes a tu enamorado pidiéndole que venga al estanque y los dos se presentan, vivirás feliz para siempre con él. Sin embargo, una advertencia: si tu enamorado no aparece, morirás por la maldición del estanque. Da Som, un estudiante callado y tímido, estaba enamorado de una estudiante mayor llamada Chan Yeol.
Su enamoramiento se profundizó y ya no podía lidiar con ese anhelo. Finalmente decidió escribir una carta a Chang Yeol y esperarla en el estanque. Pero su carta nunca llegó a ella. La carta pasó por muchas manos, pero en algún momento se perdió. Da Som no tenía idea de que su carta nunca fue entregada y la esperó toda la noche en el borde del estanque. La noche fría que pasó junto al estanque le provocó una fiebre grave y tuvo que faltar a la escuela por algún tiempo. Después de que Da Som se recuperó por poco, regresó a la escuela y estaba aún más callado y tímido que antes. Sus amigos intentaron todo lo que pudieron para consolarlo, pero terminó siendo transferido a otra escuela. Solo unos días después, su cuerpo fue encontrado flotando en el estanque. Se dice que una noche de luna menguante, cuando aparece un fantasma que mira en silencio desde fuera del edificio. Dicen que el fantasma hinchado de agua, con los ojos brillando salvajemente debajo del cabello mojado, busca al niño que tiene su carta. Young-mi era una alumna de bachillerato a la que nunca le había gustado su cuerpo. La muchacha estaba deseosa de ir a la universidad y para ello solo tenía que aprobar la prueba de acceso. Su única preocupación era pensar que no tendría ningún romance universitario por culpa de su físico, así que siempre estaba a dieta. Lo raro era que para los demás no estaba gorda. Sus amigos incluso le decían que estaría más guapa con algunos kilitos más, pero Young-mi desconfiaba de todo eso. Cuando se miraba en el espejo del fondo de la clase solo veía una chica gorda. Mira qué gorda estoy. ¿Cómo pueden decir que estoy delgada? ¿Cómo que estaría más guapa con unos kilitos más? Así que la única conclusión a la que llegó es que se lo decían en plan sarcástico. Ya veréis, adelgazaré. No pienso comer nada hasta que esté delgada. Desde aquel día, Young-mi dejó de comer y solo bebía agua. Cada día estaba más delgada, hasta el punto de no ser más que pellejo y huesos. Apenas tenía fuerzas para moverse, pero la joven siguió negándose a comer. Cuando lo obligaban a probar bocado, corría al baño a vomitarlo. Había perdido tanto peso que daba miedo encontrarse con ella por los pasillos. Sus amigos y profesores, quien al principio estaban preocupados, empezaron a evitarla. Hasta que un día llegó un chico nuevo a la clase. Para hacer amigos, el chico había traído pizzas y unas hamburguesas para todos. Tras pedir permiso al profesor, sirvió la comida en la clase y celebró una pequeña fiesta. Todos disfrutaron de la comida y pudieron dejar por un momento de lado el estrés del examen de acceso a la universidad. Pero el chico se fijó en que Young-mi parecía sola sentada junto a la ventana. Todos comían alegres menos ella, y en lugar de pensar que la joven estaba a dieta, supuso que nadie le había ofrecido nada. Así que fue directo a ella a ofrecerle una hamburguesa y un refresco. No, no quiero comer nada. Aún me veo gorda en el espejo, ¿no lo ves? Young-mi se levantó y señaló el espejo del fondo de la clase. Sus compañeros se enmudecieron todos de repente. Tenía el rostro lleno de rabia y los ojos le brillaban. Young-mi comenzó a reírse y miró a su alrededor. Toda la clase la observaba aterrorizada, pero para ella aquel miedo le pareció más bien desdén. A continuación salió corriendo de la clase dando gritos. Nadie movió un dedo por detenerla. La encontraron muerta de inanición al poco tiempo en las montañas colindantes. Sus compañeros no entendían qué quiso decir con sus últimas palabras. ¿De qué espejo estaría hablando? No tenemos ninguno en clase.
chica popular. No solo era bonita, sino que también tenía talento musical, ganando muchos premios desde que era joven. Todos la amaban, como suele suceder en estos casos. Todos querían ser amigos de ella y ella se volvió egoísta. En contraste, Mi Sook apenas era conocida por nadie en la escuela. Ella pensó que era fea. Eso la hizo tener problemas de confianza en sí misma, haciéndola tímida e introvertida. Debido a esto no tenía amigos de quienes hablar. Incluso sus compañeros de clase apenas reconocieron su existencia. Un día, Eun-A estaba caminando en el pasillo mientras conversaba ruidosamente con sus amigos. Mi-sook, centrada en la limpieza, no se dio cuenta de que había nadie allí hasta que Eun-A se topó con ella. Mi-sook tropezó y dejó caer el cubo de la fregona que llevaba, derramando agua sucia por todo el pasillo. Eun-A nunca dijo perdón. Apenas le echó un vistazo a Mi-sook y luego se alejó sin decir nada. Enfurecida, Mi-sook fue tras ella y exigió una disculpa. En cambio, ella se burló. ¿De qué estás llorando? Eres fea y sucia como esa fregona. Ja, ja. Los otros niños se vieron de acuerdo con el cruel comentario de Eun-A. La cara de Mi-sook se puso roja de vergüenza y rabia. A partir de ese día ella fue un blanco fácil para la intimidación. Cada vez que pasaba, todos se burlaban de ella sin importarle si podían escucharla. A medida que pasaba el tiempo, su resentimiento hacia Eun-A se convirtió en odio. Ella decidió que se vengaría de Eun-A por lo que había comenzado. ¿Qué tan bonita crees que eres? ¿Cree que la belleza le va a durar siempre? Ya veremos eso. Un día, Eun-A estaba conversando con sus amigas en la sala de música. Mi-sook se acercó en silencio a ellos y, como siempre, los niños comenzaron a burlarse de ella. Nadie le prestó atención a la botella que sostenía en la mano. Mi-sook le quitó la tapa al ácido sulfúrico que trajo y se lo arrojó en la cara a Eun-A. Los gritos de dolor de Eun-A llenaron la habitación y resonaron por los pasillos. Los niños a su alrededor se alejaron horrorizados. Ninguna alma se quedó para ayudarla. Eun-A suplicó ayuda mientras gritaba en agonía, pero Mi-sook solo sonrió cruelmente y la vio rogar. La cara bonita de Eun-A estaba lejos por el ácido. Se estaba derritiendo. Tuvo la suerte de haber sobrevivido al ataque, pero la dejó con una horrible cicatriz que le cubría la mitad de la cara. No quedaba rastro de la antigua belleza. Después del incidente, ella no iría a la escuela, negándose incluso a salir de casa. Rompió todos los espejos del interior y sus ojos desfigurados, sensibles a la luz, hicieron que mantuviera la casa eternamente oscura. Su depresión se hizo tan profunda que un día llegó a saltar del techo de la casa. Dijeron que era difícil identificar el cuerpo porque ella golpeó primero la cara contra el suelo, destruyendo completamente lo que le quedaba. Se dice que su fantasma siempre te da la espalda y que morirás si alguna vez ves su cara. El fantasma de la sirena y del rostro quemado son los fantasmas que aparecen en el auditorio del nuevo edificio, o sea, la sala de audición y la piscina. Los estoy colocando durante el gameplay que puse mientras estoy hablando y comentándoos las historias. Saldrán a medida que voy comentando, así que no lo coloco en esta posición. Os sigo dejando con el resto de historias. El padre de Kyung-hee falleció cuando ella era joven, por lo que la familia luchó para conseguir dinero. Su familia esperaba que fuera a la escuela secundaria profesional y comenzara a ganar dinero lo antes posible. Kyung-hee, sin embargo, tenía una idea diferente. Para ella estudiar mucho y entrar en una buena universidad era la única oportunidad que tenían para escapar de la pobreza. Entonces, en contra de los deseos de su familia, decidió asistir a una escuela secundaria regular. En la escuela secundaria, Kyung-hee se mantuvo fiel a su objetivo de estudiar mucho. Sus calificaciones eran tan excelentes que se convirtió en una de las mejores estudiantes de la prestigiosa escuela secundaria S. Para ella, sin embargo, no fue suficiente. No importa cuánto lo intentó, simplemente no pudo vencer a la estudiante en primer lugar. La estudiante
Número 1 era una chica alegre llamada Sae Yeon. Ella siempre había sido popular debido a su inteligencia y naturaleza amable. Se dijo que su padre era un alto funcionario del gobierno. Tal vez eso explicaba cómo Sae Yeon podía ser tan segura y positiva todo el tiempo. Kyung-hee nunca le había visto estudiar, solo la veía reírse con sus amigos. A pesar de eso, Sae Yeon siempre tuvo las mejores calificaciones y mucho mejores que ella. ¿Cuánto estudia ella?, se preguntó Kyung-hee. Ella decidió que Sae Yeon debía recibir tutorías privadas muy caras. Kyung-hee se mordió las uñas de ansiedad. Sintió como si ella y su familia estuvieran condenados a vivir en la pobreza para siempre si no encontraba una manera de vencer a Sae Yeon y convertirse en la mejor estudiante. Así que se lanzó a sus estudios más que nunca. Apenas dormía y estudió tanto que sintió que sus ojos podían perforar sus libros de texto. A medida que pasaba el tiempo, se formaron círculos oscuros debajo de sus ojos. Finalmente, el examen para el que se había preparado tanto había terminado. Todos sus compañeros de clase se quejaron de que el examen había sido demasiado difícil. Se recostó sobre su silla y sonrió, creyendo que lo había conseguido. Finalmente la venceré esta vez. Kyung-hee cerró los ojos y ya podía imaginar la cara llorosa de Sae Yeon. Por fin llegó el día que recibirían los boletos de calificación. La sala se llenó de diversas reacciones a los boletos de calificación. Algunos lloraban, otros se sentían aliviados y otros simplemente no les importaba. Kyung-hee miró su boleto de calificación con confianza, entonces su rostro se retorció en estado de shock. Segundo lugar. En el boleto de calificación estaba escrito que ella obtuvo el segundo mejor lugar nuevamente. Se giró para mirar a Sae Yeon y la vio sonriendo alegremente con sus amigos. Ella había perdido contra ella otra vez. Kyung-hee estaba tan atónita después de esto que no pudo concentrarse durante ninguna de sus clases. Solo una cosa llenaba su mente y era Sae Yeon. ¿Cómo demonios podía vencerme esta vez? Deben ser las costosas lecciones privadas. Pero no tengo ese tipo de lujo. Esto significa que nunca podría vencerla. Se terminó. Tendremos que vivir en la pobreza para siempre. Kyung-hee, por el trauma del estrés, desarrolló un trastorno mental y terminó suicidándose. Un rumor se extendió desde su muerte, que un fantasma había comenzado a aparecer en la biblioteca. Se dice que si permaneces en la biblioteca para estudiar hasta la medianoche, una chica te mirará con la barbilla apoyada en sus manos antes de desaparecer repentinamente. Nagie era una de las mejores alumnas de secundaria del instituto. Su inteligencia y su carácter extrovertido hacían que su tutora de clase la adorara. Tal vez por eso era tan egocéntrica. Cuando la tutora no estaba delante era prepotente y se creía mejor que el resto de la clase. Todos los compañeros la odiaban y no le hacían mucho caso, pero a ella no le importaba. ¿Qué importa lo que digan o lo que piensen de mí? No merecen la pena, pensaba Nagie. La joven era orgullosa y tenía el ego enorme. Un día de otoño, Nagie y sus compañeros daban clases de matemáticas a quinta hora, la asignatura que impartía su tutora. Acababan de almorzar y una suave brisa que corría por la ventana, así que muchos alumnos se estaban quedando medio dormidos. Para despertarlos, la tutora se enfadó y llamó a unos cuantos alumnos a la pizarra para resolver un problema. Nagie fue uno de ellos. Uno a uno los alumnos volvían a sentarse tras obtener la respuesta. Eran ejercicios sencillos, así que todos los acertaban. Todos, excepto Nagie, quien leyó la pregunta mal y se equivocó. Algo impensable porque a la joven se le daban muy bien las matemáticas. Enfrente de toda la clase, la tutora reprendió a Nagie y le dijo que había cometido un error tonto. Lo que pretendía era hacerle pasar un poco de apuro para que no volviera a cometer el mismo error. Nagie
No podía ni levantar la cabeza de la vergüenza y se puso roja como un tomate. Sus compañeros se reían y se alegraban de ver cómo la tutora había regañado a su ojito derecho frente a ellos. Al final de la clase todos comenzaron a hablar de lo que había pasado a Najie. Parecía, al fin, contentos de tener algo que recriminarle. Najie estaba enfadada. Culpaba a la tutora por haberla avergonzado delante de todo el mundo. Odiaba a sus compañeros por reírse y cuchichear aún más a sus espaldas y estaba enfadada con ella misma por haber tenido un error tan tonto. Tanto es así que no pudo dejar de pensar en otra cosa que volver a casa. Lamentablemente, no tener una buena vista y haber leído mal la pregunta no es mi culpa, llegó a afirmar. En su cabeza la culpa no era suya, sino de su vista. Tiempo después se escuchó que un sonido horrible y el cuaderno que había en la mesa se tiñó de rojo. Al día siguiente los alumnos de Najie se estremecieron cuando escucharon que ésta se había suicidado sacándose los ojos con un cuchillo. A partir de entonces corre el rumor de que el espíritu de la joven se aparece al dejar un problema matemático sin resolver en la pizarra. Cuentan que el fantasma se quedará absorto en el problema aunque no tenga cuencas en los ojos en las cuencas, sería. Hacía tanto calor que costaba respirar y las cigarras no dejaban de cantar. Al capataz de la obra, que unía el edificio nuevo con el antiguo, todo le resultaba incómodo. Para él la obra no tenía sentido, pero no iba a decir nada ya que era un trabajo pagado al fin de cuentas. El sol pegaba más fuerte aún tras el almuerzo y las olas de calor podían verse sobre el asfalto. Los obreros protestaban porque hacía demasiado calor para trabajar. El capataz sentía tantos celos como rencor ante el descaro de los obreros. Sin embargo, estaba de acuerdo en que hacía demasiado calor para trabajar, así que el capataz ordenó a los obreros que se dieran un descanso. Apenas estaban avanzando y las cosas solo empeorarían si a uno de ellos le daba un golpe de calor. Los obreros encontraron un lugar a la sombra y se durmieron uno a uno. Entonces pasó algo mientras todos dormían profundamente. Un enorme estrépito resonó por todo el centro. Parecía como si los andamios se hubiesen desplomado y se hubiera roto la red de seguridad. Aún adormilados de la siesta, los obreros no prestaron atención al ruido y siguieron descansando, pero para el capataz el asunto era distinto, pues sería su responsabilidad si había algún problema con la red. Ordenó a gritos a los obreros que fueran a echar un vistazo, pero fingieron no oírle. Molesto, el capataz se dio cuenta de que tendría que echar un vistazo él mismo. Los obreros, que se debatían entre despertarse o seguir durmiendo, se alegraron de que su jefe los hubiera dejado tranquilos. Un grito entrecortado del capataz se escuchó de repente, seguido de un incómodo silencio. Los obreros se despertaron sobresaltados y fueron a ver al capataz. Cuando llegaron, se lo encontraron aterrorizado contemplando toda una catástrofe. Bajo el andamio y la red de seguridad aplastados, podía verse el cuerpo de una mujer. El cadáver le faltaba la cabeza. El capataz y los obreros reconocieron rápidamente a la víctima. Era una chica que trabajaba en el restaurante del barrio. De su cuello decapitado corría sangre de un color rojo oscuro que empapaba el suelo. El capataz y los obreros se pusieron manos a la obra sin mediar palabra. Fue la primera vez que trabajaban tan bien juntos. A pesar de que buscaron y buscaron, ninguno logró dar con la cabeza de la víctima. Así que finalmente cubrieron el cadáver con cemento y lo enviaron a desechar. Parecían haber hecho un estupendo trabajo para encubrir lo sucedido. Nadie sabría de aquella catástrofe más que ellos.
Pero por algún extraño motivo los accidentes siguieron sucediendo a partir de entonces. Los obreros se lesionaban mucho más que de costumbre y se retrasaba la obra. Así que comenzaron a extender un rumor sobre que había un fantasma. El capataz se puso furioso al enterarse y ordenó a sus hombres que mantuvieran el pico cerrado. Entonces una polea cayó del tercer piso y mató a uno de los obreros. A pesar de que su cuerpo aún estaba destrozado por la polea, la cabeza se mantuvo intacta. Horrorizado por lo que había pasado, el capataz decidió ir a la policía y entregarse. Aun así, se había rumoreado que algunos habían visto una cabeza flotante. La obra acabó finalmente cancelándose ante los lentos avances. Tras el verano, el centro abrió sus puertas y los alumnos encontraron la cabeza de la mujer en el jardín. Parecía como si lo hubiesen decapitado en ese momento, a pesar de haber estado bajo el sol durante semanas. Yeon-su, una joven de la escuela secundaria, estaba feliz de asistir a la escuela últimamente debido a su nuevo maestro de coreano. Alto y guapo, el nuevo maestro también tenía una gran personalidad. Nunca gritaba ni se enfadaba con sus alumnos durante sus clases y siempre se mantenía tranquilo. Yeon-sun sintió que su corazón se aceleraba cuando el maestro le felicitaba por su escritura. El maestro se dio cuenta cuando recientemente se cambió las gafas y le dijo que las gafas le quedaban muy bien. Solo pensar en eso hizo que Yeon-su se pusiera nerviosa de felicidad. Yeon-sun era realmente una estudiante promedio. De hecho, debía ser, para ser más exacto, decir que estaba por debajo del promedio. No era bonita, ni linda, ni era buena en lo académico, ni en los deportes. Incluso se podía llegar a decir que estaba algo rellenita. También ganó peso en los últimos años, e incluso su madre la molestaría diciéndole que tenía que perder algo de peso. Ella no era popular entre sus amigos y tampoco era particularmente adorada por sus maestros. Ella era solo una estudiante tranquila que siempre estaba allí en su mismo lugar. Así que, como la gente a su alrededor sería como la definiría. Yeon-sun también sabía que ella no era nadie especial y trató de mantener su enamoramiento en silencio. Pero a medida que pasaba el tiempo no podía contener esos sentimientos dentro de ella. Ni siquiera esperaba salir con su enamorado, ni nada. Ella solo quería hacerle saber lo que sentía por él. Yeon-sun se armó de valor y escribió una carta sincera. Al día siguiente, justo antes de que comenzara la clase de idioma coreano, colocó la carta de amor secreto dentro de la hoja de asistencia. No podía atreverse a darle su carta en persona. A medida que el tiempo se acercaba para que comenzara la clase, su corazón se aceleró cada vez más. Finalmente sonó la campana y comenzó la clase. Pero el maestro que entró por la puerta no era el maestro de coreano, sino el maestro de gimnasia, a quien no le gustaba. Dijo que debido a que el maestro de coreano llegaba tarde, él supervisaría la clase. Yeon-sun sintió un sudor frío. Muchas cosas pasaron por su mente. ¿Llamaría a la asistencia? ¿Encontraría la carta? Si lo hiciera, ¿fingiría que no la vio? Pero la realidad a la que se enfrentaba era dura. El profesor de gimnasia abrió la hoja de asistencia y encontró la carta de Yeon-sun. La leyó en voz alta para toda la clase.
El aula se llenó de risas y burlas de los niños. El maestro de gimnasia se burló abiertamente de que incluso una niña gorda y fea anhelaba el amor como los demás. Las miradas disgustadas y las burlas de la clase la asustaron. Cada uno de ellos era su enemigo. Ella sintió como si hubiera caído en el infierno rodeada de demonios. Justo en ese momento el profesor de coreano entró en el aula. A Jeon-sung le parecía que acababa de llegar su salvador. Estaba confundido por la extraña vibración del aula. El profesor de gimnasia, que estaba tan entusiasmado con la situación, le entregó la carta de Jeon-sung al profesor de coreano. Jeon-sung lo miró y esperó que calmara la situación y arreglara las cosas. El maestro de coreano terminó de leer su carta y se volvió para ver a Jeon-sung. Su rostro estaba torcido por una mezcla de disgusto, molestia e ira. Era como si estuviera mirando a un insecto repulsivo. Su vergüenza y su sensación de traición eran tan grandes que ella se suicidó esa noche en la escuela, pero nadie habló sobre ella y su suicidio. El departamento de danza del Instituto Yeondu era conocido por haber formado a un gran número de bailarines famosos. Muchos jóvenes y futuras estrellas del baile competían en él. De entre todos los jóvenes talentos había dos gemelas llamadas Jae-un y Jae-ji que destacaban entre el resto. Todos pensaban que ambas se convertirían en famosas bailarinas y eran bastante admiradas. Jae-ji era la más pequeña de las dos, solía recibir más elogios que su hermana mayor. Era complicado saber cuál de las dos tenía mejor condición física y técnica, pero casi todos coincidían en que Jae-ji sabía expresarse mejor y emocionaba más al público. Jae-un no hizo mucho caso de estas opiniones al principio, pero tras oír siempre lo mismo y tras ver que su hermana se hacía con el papel de protagonista en varias obras, la joven comenzó a preocuparse y a perder los nervios. Mientras tanto, el concurso de talentos del instituto cada vez estaba más cerca y el baile de departamento de danza del Instituto Yeondu podría ser la oportunidad perfecta para darse a conocer al público, ya que hasta los medios se interesaban y cubrían el espectáculo. Actuar como bailarina principal podría ser el equivalente de un debut en el mundo de la danza, así que el centro decidió organizar una audición para que el proceso fuese justo. El día antes de la audición, Jae-un recorría el instituto del baile nerviosa preocupada por algo. La muchacha pensaba que, si Jae-ji le robaba el papel protagonista esta vez, estaría condenada a vivir bajo su sombra durante el resto de su vida. Así que, tras una larga deliberación, llegó a una conclusión. Jae-un dejó el estudio cargando unos zapatos de ballet algo particulares. Al día siguiente, Jae-ji tuvo un accidente durante la audición y se cayó al suelo. Uno de sus pies estaba cubierto de sangre, herido por trozos de cristal. La sangre tiñó de rojo los zapatos de ballet. Al final, Jae-un se hizo con el papel principal. La joven bailarina lo hizo fabulosamente y se metió al público en el bolsillo. Los medios decían que el futuro talento de la danza y hablaban de ella cada día. Incluso recibió ofertas de cazatalentos de varias compañías de ballet tras su graduación. Por el contrario, Jae-ji comenzó a deprimirse cada vez más y más. La joven trataba de entrenar una y otra vez sin haberse curado completamente de su lesión, lo que no hacía sino agravarse. La infección se hizo tan grave que la pobre acabó muriendo. La música se detuvo y Jae-un se sentó un rato a descansar para limpiarse el sudor de la cara. El resto de los alumnos se habían ido y ella estaba sola en el estudio de baile. Jae-ji estaba allí con ella, si estuviese viva. Claro está. Por un momento Jae-un pensó en su hermana. Un escalofrío le recorrió todo el cuerpo y trató de pensar en otra cosa. Al poco volvió a poner la música. Jae-un se levantó y miró al espejo, lista para seguir practicando, pero algo raro en el reflejo hizo que se detuviera. Los zapatos que veía en el espejo estaban teñidos de rojo. Asustada,
Echó la vista abajo para ver sus zapatos, pero vio que eran de un blanco impoluto. Fue en ese momento cuando escuchó: he estado siguiendo tus pasos a la perfección hasta el momento, hermana. Ahora te toca a ti, seguir los míos. El reflejo del espejo con los zapatos ensangrentados alzó las manos lentamente para agarrar a Jae-un del cuello. Mientras lo hacía, una sonrisa de júbilo recorría su rostro. Soji siempre ha estado aterrorizada por los insectos desde que era joven, especialmente con las arañas. Las que eran los insectos más repulsivos para ella. Su escuela, la Yeondu High School, era un antiguo edificio que se construyó en una base de montaña, por lo que naturalmente hay muchos insectos y arañas. Ella estaba estresada por ello. Por eso estaba tan feliz al comenzar su último año. A diferencia de los otros dos primeros años en la escuela secundaria, sus aulas este año se ubicaban en el edificio nuevo. Como es nuevo, esperaba que no hubiera muchos errores y que pudiera asistir a las clases sin preocupaciones. El primer día había una niña extraña en clase. Esta niña le dio escalofríos, porque su largo cabello cubría la mayor parte de su rostro. So-hee no recordaba haberla visto antes en la escuela. La cara de la chica extraña era tan desconocida que le hizo dudar si realmente era estudiante en esa escuela. Ella siempre se sentaba en la esquina, lejos de los demás, y casi nunca se movía. Ni siquiera se levantaba durante los descansos o la hora del almuerzo. Por alguna razón, Soji no pudo evitar sentirse molesta por ella. Un caluroso día de verano, incapaz de concentrarse en clase, Soji echó un vistazo a la chica rara. Lo que vio por completo la sorprendió. La niña estaba masticando una polilla. Sobresaltada, Soji volvió a mirar a la chica, que come insectos nuevamente, pero esta vez no vio nada fuera de lo común. Soji pensó que ella debía haber estado viendo cosas por el calor del día. Entonces la chica le envió a Soji una sonrisa de complicidad. Le asustó tanto que se aterrorizó. Después de eso, la niña espeluznante dejó de venir a la escuela. Soji se molestó por su repentina desaparición al principio, pero pasó algún tiempo en paz y se olvidó de ella. Un día, mientras se dirigía a casa, Soji se dio cuenta de que había dejado algo en la escuela, así que volvió a buscarlo. En momentos antes de que la escuela se llenara con los sonidos de los estudiantes que se iban, pero ahora estaba en un silencio como si fuera una tumba. Soji entró al aula y encendió la luz. No había más que escritorios y sillas vacíos dentro, tal y como debía ser. Soji fue al escritorio para recuperar lo que había olvidado, donde vio algo negro balanceándose en el fondo del aula con el rabillo del ojo. Soji entrecerró los ojos y miró más de cerca lo que colgaba. Cuando se dio cuenta de lo que estaba mirando, se congeló de terror. Mientras levantaba lentamente los ojos, podía ver la larga cortina de cabello negro hasta el cuerpo espeluznante de la niña, que había desaparecido. La niña se aferraba al techo, sus extremidades retorcidas en ángulos inhumanos. Parecía una araña encaramada en su red, preparándose para saltar sobre su presa. Al ver a Soji, la chica araña se escabulló rápidamente por el techo hacia la petrificada Soji. El largo cabello de la niña salió disparado como una telaraña, envolviendo a Soji y tirándola hacia arriba. Las luces parpadearon 2 veces y luego el salón de clase se oscureció. Un largo y aterrador grito resonó por los pasillos antes de que se cortara abruptamente. Nadie volvió a saber de Soji desde ese día. También faltaba la araña que solía colgar en la esquina del aula.
Eun-yu y Yeon-hee eran mejores amigos. Siendo amigos desde la infancia, no tenían secretos entre ellos. Pasaron tanto tiempo juntos que casi podían leer la mente uno del otro. Cuando entraron en la escuela secundaria, Eun-yu se enamoró de un chico un año mayor que ella. Eun-yu siempre hablaba sin parar sobre él, a Yeon-hee. Curiosamente, la reacción de Yeon-hee al mayor interés de su amiga en la vida fue bastante excitante. Solo le desearía una buena suerte. Luego se callaría hasta que surgiera un nuevo tema. Un día, Eun-yu escuchó de otro amigo que el chico que le gustaba tenía sentimientos por Yeon-hee. Resultó que Yeon-hee y el niño fueron a la misma iglesia. Eun-yu se preguntó por qué Yeon-hee nunca había mencionado eso. Fue raro. A partir de ese momento, Eun-yu sospechó de cada cosa que Yeon-hee dijo o hizo. Pronto se separaron tanto que ni siquiera se saludaban. Algunas veces después, Eun-yu encontró a Yeon-hee y al niño sentados en el banco hablando inocentemente y la envidia llenó sus ojos. Esa noche, Eun-yu llamó a Yeon-hee a la azotea de la escuela. Comenzaron a discutir, pero Yeon-hee siguió negando las acusaciones de Eun-yu. La discusión se hizo más fuerte y acalorada, y Eun-yu empujó a Yeon-hee por la ira. Yeon-hee cayó de cabeza y murió instantáneamente sin sonido. Eun-yu dio una declaración falsa a la policía y la muerte de Yeon-hee fue reportada como un suicidio. Después de un tiempo, Eun-yu no pudo salir con su enamorado. Un día hizo planes con su novio para ir a la cita de la escuela. Pensaron que sería una buena idea encontrarse en medio de la noche. De esa manera podrían mantenerse alejados del calor y parecía más aventura. Eun-yu llegó primero a la escuela y estaba esperando en un aula vacía. Cuando su novio no apareció, después del tiempo prometido, comenzó a asustarse repentinamente. Escuchó algo resonando en el pasillo. Entonces oyó que se abría la puerta. Aquí no. No era la voz de su novio. Fue la voz áspera de una mujer que le hizo temblar de un escalofrío en la espalda. Aquí tampoco. Al tronar, se estaba acercando a ella ahora. Aterrorizada, se sumergió debajo del escritorio de la maestra para esconderse. Estaba temblando de miedo. La puerta del aula se abrió de golpe. Eun-yu miró por la puerta. Miró a la puerta por una rendija debajo del escritorio. No había nada que ver. Justo cuando pensaba que algo debía estar mal, un objeto cayó del escritorio y los ojos de Eun-yu se alzaron para ver lo que había caído. ¡Aquí estás! Eun-yu gritó tan fuerte que su voz se hizo eco por toda la escuela. A y B compartían curso y eran como uña y carne. A siempre cuidaba de B, quien tenía una salud delicada. B le agradecía a A su ayuda constantemente. Sin A, B sabía que jamás habría tenido una vida normal en el instituto. Para B, A era la persona más importante del mundo. Hasta que un buen día se produjo un accidente en el centro. Hubo un incendio en el edificio del antiguo centro. Por desgracia, B quedó atrapada dentro y murió allí sin poder escapar.
A quedó abatida por la muerte de B. Casi podía oír su voz rogándole que la salvara. En su cabeza los gritos desesperados de ayuda de B se llenaron poco a poco de resentimiento. A se sentía muy triste y empezó a pensar en que la muerte de B fue culpa suya. Desde entonces dejó de salir de su habitación y no podía pensar en otra cosa que no fuera en B. Incluso en sueños, B siempre aparecía y le echaba en cara no haberla podido salvar. Despierta, las cosas no cambiaban mucho. Las voces de B seguían a todas horas. La joven sabía que aquello debía ser alucinaciones fruto de la tristeza y la culpa, pero aún así seguía sufriendo. A comenzó a perder peso poco a poco por todo ello. Hasta que una noche decidió escaparse de casa y colarse en el instituto. A pasó por el banco del patio en el que ambas amigas solían sentarse a charlar y luego fue directa al lugar donde B murió. Incluso ahí volvió a escuchar la voz resentida de B. A pensó que era hora de poner fin a su sufrimiento, así que decidió suicidarse. Creyó que la única forma de librarse de aquella voz que la atormentaba era reuniéndose con B. Fue entonces cuando decidió ahorcarse. A medida que, a medida que el dolor por no poder respirar se hacía más fuerte, A empezó a desmayarse. Como si viniera a saludarle, B apareció levemente frente a ella. Su cara brillaba con una luz mortecina y parecía sonreírle. B se acercó y susurró a su amiga: gracias, necesitaba que murieras para poder vivir de nuevo. A trató de respirar y salvarse de su fatal destino. La voz que le susurraba era la voz de B, la misma voz que llevaba atormentándola desde que ésta murió. No eran imaginaciones de A, la voz era real. Había muchos rumores extraños que rodeaban el laboratorio de biología. La mayoría de ellos presentaban un maniquí para caminar o un ruido de raspado en el piso. Además, la mayoría de los rumores se basaban en la historia del edificio de la escuela. La historia del edificio escolar se remonta a la era de la ocupación. El edificio fue utilizado como campo de concentración para presos políticos. Algunas partes del campo de concentración fueron utilizadas por los militares ocupantes para realizar horrendos experimentos con sujetos humanos. Cada experimento realizado fue malvado e inhumano. Los gritos de los sujetos llenaban el aire durante todo el día. Los estudiantes creían que la ubicación del laboratorio de biología solía ser uno de esos laboratorios de experimentación humana. Entonces, cada vez que había un accidente en el laboratorio de biología, los estudiantes siempre plantearon la idea de que tenía algo que ver con la maldición de las víctimas del experimento humano que fueron asesinadas allí, o que el investigador principal permaneció en forma de fantasma. Algunos incluso llegaron a decir que el maniquí de anatomía en la esquina de la habitación era en realidad un cadáver de uno de los sujetos del experimento. Sin embargo, el rumor más famoso de todos ellos fue accidente de encarcelamiento. D no obtuvo muy buenas calificaciones, pero estaba especialmente interesado en la ciencia y trabajó duro en sus estudios. El profesor de ciencias se compadeció de él y recomendó a D fuera el representante de la escuela para el curso de ciencias. D lo vio como una gran oportunidad para él y estudió aún más. Con el permiso del maestro, se quedó todos los días después de que la escuela terminara, para estudiar más y prepararse para el concurso. El área en que gastó la mayor cantidad de esfuerzos fue en la composición de la anatomía humana. Estudió el maniquí de anatomía a diario. Unos días antes del concurso de ciencias D, que estudiaba solo en el laboratorio de biología, estaba tan exhausto que se quedó dormido. Cuando despertó estaba oscuro y las luces estaban apagadas. Intentó volver a encender la luz, pero no funcionó. Incluso la puerta parecía estar cerrada desde afuera. No tuvo más remedio que quedarse en el oscuro laboratorio de biología y pasar la noche allí. Por lo general, nunca se molestó en pensar en los rumores.
pero su situación actual activó su memoria para reproducir todas las historias de miedo que había escuchado. Cuanto más trataba de no pensar en ellos, más fuertes le venían a la mente. D estaba cada vez más asustado con cada segundo que pasaba. Temía especialmente al maniquí de anatomía en la oscuridad. Los latidos de su corazón se aceleraron y cada vez era más difícil respirar. D estaba tan asustado que decidió encender una lámpara de alcohol. Justo cuando la llama trajo su luz parpadeante a la habitación, el maniquí de anatomía de repente cobró vida y lentamente comenzó a moverse hacia D. A la mañana siguiente, D fue encontrado muerto en el laboratorio de biología. La causa de la muerte se informó como un ataque al corazón. Lo que no se pudo explicar fue que le arrancaron las uñas de los dedos y en la puerta del laboratorio de biología había marcas con rastros de sangre y arañazos y una palabra carabateada con sangre que decía maniquí de anatomía. El fantasma del maniquí del club de biología no está en este vídeo debido a que ha salido anteriormente en los vídeos de la dificultad difícil y que al hacerlo 2 veces no sé por qué no ha vuelto a salir. Supongo que será porque estoy usando la misma partida guardada y a las 2 empieza a contar como en el Ghost Collection, así que supongo que no volverá a aparecer hasta que empiece una nueva partida. Lo subiré en otro vídeo, durante las partidas del otro modo, pero ahora mismo no. Así que si queréis verlo lo tenéis en la campaña y si no, esperad a la nueva campaña, ¿vale? Seguimos. Había un gran estanque en el High School Yondu. Como la escuela era tan vieja, los peces en el estanque eran grandes y diferentes del promedio. Algunos incluso eran conocidos por entender a los humanos, según decían. Una estudiante llamada D realmente se preocupaba por los peces en el estanque. Ella se encargó de alimentar a los peces y limpiar alrededor del estanque del custodio. Cada vez que tenía tiempo libre, se sentaba junto al estanque. Hubo un rumor de que el pez hizo actuaciones para que ella, cuando llegó al estanque, para que ella fuera siempre al estanque. Sus amigos llamaron a D la princesa pez. Entonces, un niño rebelde se interesó en D. Se sabe que tenía muy mal genio. Él se confesó a D y dijo que deberían salir, pero fue rechazado en el acto. Su ego estaba tan magullado y representaba tal dolor que buscó venganza, constantemente intimidándola y amenazándola. Fue realmente duro para D, pero creía que perdería interés en algún momento y pacientemente fue esperando que eso ocurriera. Entonces ocurrió un accidente. Estaba lloviendo cuando el chico rebelde se dirigió al estanque y comenzó a acosar a D. D tuvo suficiente fuerza de voluntad y le gritó para que se detuviera. Enfadado, el rebelde empujó a D, haciéndola tropezar y caer, con lo cual se golpeó la cabeza contra una roca. Ella murió instantáneamente. Temeroso de ser capturado, el rebelde intentó esconder el cuerpo. Cortó el cuerpo en pedazos y se lo dio de comer a los peces del estanque. Incluso la sangre de D fue arrastrada al estanque por la lluvia. Nadie es testigo de los horrendos crímenes aparte de los peces. La ausencia de D fue reportada a la policía y que comenzó una investigación. Según las declaraciones de sus amigos, la policía centró su investigación en el estanque, pero no encontraron rastros de ella. El tiempo pasó y no surgieron más pruebas. Pronto el caso se cerró. Pasó algún tiempo sin incidentes hasta que un estudiante desapareció durante la clase de gimnasia en la piscina de la azotea. Los estudiantes que vieron lo que sucedió declararon que el niño desapareció como si algo estuviera tirando de él bajo el agua. No se encontró ningún rastro de él, incluso después de vaciar la piscina. En medio
de la gran confusión, el niño que había desaparecido, apareció flotando en el estanque. Su cuerpo parecía haber sido masticado por los animales. Era el mismo chico que estaba intimidando a D. Pronto corrió el rumor de que todas las noches cuando llueve, si te acercas al estanque o a la piscina, verías una criatura extraña. Los estudiantes que lo han visto lo escriben de dos maneras. Es un pez que se parece a un humano o un humano que se parece a un pez. Y por fin llegamos al último fantasma. El fantasma de la anciana. Es uno de los fantasmas con la historia más tenebrosa, que mira que hay que elegir. Y nada, después de esto vendrá el final de Alcea directamente, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo y que lo hayáis pasado bien. Venga, va, solo queda uno. Yun Yae se dirigía a casa muy tarde después de la actividad del club escolar. Pertenecía al club de buscadores de misterios y estudiaron todo tipo de rumores, mitos y leyendas urbanas. La colección no era solo de su propia escuela, sino de todas las ciudades de alrededor. Últimamente estaba trabajando en clasificar los contenidos para la revista del club que se publicaba semanalmente. En un momento tan ocupado como este, el presidente del club no se veía por ninguna parte. Debido a su ausencia, Yun Yae, que era la vicepresidenta, tuvo que hacer todo por sí misma. Esa era la razón por la cual se dirigía a casa tarde. Todavía preocupada por su trabajo, estaba pensando que la revista incluso mientras cruzaba el puente. En ese momento alguien le habló. Hola querida, me gustaría preguntarte algo. Fue una abuela amable y cálida quien se acercó. Su peinado de moño y su espalda doblada le recordaban a Yun Yae a su abuela en el campo. Justo antes de responderle, de repente se detuvo y se preguntó ¿por qué estaba esta anciana en la escuela a una hora tan tardía? En ese momento recordó una historia de fantasmas que había investigado hace tiempo. En el edificio de escuela secundaria Yeondu se construyó en la era de la ocupación y se utilizó como campo para refugiados durante la Guerra de Corea. En el campamento había muchos huérfanos que habían perdido a sus padres en medio de la guerra. Como la situación era tan sombría, nadie tenía el lujo de preocuparse por estos niños. Entonces una abuela tomó a estos huérfanos bajo su ala y los cuidó. Los niños dependían de ella y se llevaban bien con ella. La gente no sospechaba nada de ella. Entonces un día la abuela y los huérfanos desaparecieron repentinamente. Los refugiados pensaron que era extraño, pero como si lo hubieran acordado previamente, guardaron silencio al respecto. Fue un momento en el que sucedieron tales cosas. Poco después, una mujer vino al campamento. Ella era madre de uno de los huérfanos. La mujer pasó tanto para encontrar el paradero de su hijo que finalmente estuvo aquí para reunirse con él. Cuando se enteró de la desaparición de su hijo, se lamentó desesperada. Los refugiados, que se sintieron un poco culpables por no haber hecho nada ante la desaparición de los huérfanos, finalmente fueron llevados a la acción por los desgarradores gritos de la mujer. Dirigidos por un ex cazador, algunos refugiados decidieron ayudar a la mujer que busca a los huérfanos desaparecidos. Siguieron el rastro de los niños hasta la montaña. Cuando llegaron a la mitad encontraron una vieja cabaña descuidada. Fueron recibidos con el hedor podrido de cadáveres dentro de la cabaña y encontraron que la cabaña estaba llena de pequeños huesos blancos que parecían relativamente frescos. Se dijo que nunca encontraron a la vieja abuela. Yun Yae no podía entender por qué había recordado de repente esa historia de fantasmas. Sintiéndose asustada, mantuvo la boca cerrada. Tal vez era el vestido viejo y tradicional que llevaba la abuela. La vieja abuela
que estaba preguntando a Yun-Jae presionando a Yun-Jae con su pregunta, se reveló a sí misma y su cara se torció. Se convirtió en la cara de un demonio. De sus cuencas oscuras y vacías brillaba una luz roja, murmuró mientras chasqueaba los dedos. Tan cerca, qué pena. Lo siguiente que supo fue que estaba despertando en este escritorio. Debe haberse quedado dormida mientras ordenaba los materiales. Aún así, parecía demasiado real para ser solo un sueño. En el papel frente a ella había una advertencia de un material que estaba leyendo justo antes de quedarse dormida. Nunca respondas a su pregunta. Sweetie, where are you? Come to Grams. Sweetie, where are you? Good night.